Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida con un tema de vital importancia para México, sobre todo ahora que nuestro nuevo gobierno está conformado por un presidente y un gabinete provenientes de una corriente ideológica totalmente opuesta a las anteriores. Bueno, eso se cree, eso se dice, eso se piensa. Por lo menos, esto se ha dicho también desde la campaña electoral y debemos poner atención a las políticas que se refieren a la administración y desarrollo de México en áreas tan delicadas como las relaciones exteriores. No olvidemos que la política exterior de cada nación es en gran parte el reflejo y resultado de su situación política, social y económica en relación también con el actual contexto internacional. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, la postura de México en política exterior sufre una reconfiguración en el tipo de relación que tiene y tendrá con los demás países. En primer lugar, por la cercanía, los países latinoamericanos son cruciales, como ya vimos con la controversia que originó la postura de la administración de Andrés Manuel López Obrador frente al gobierno de Venezuela y la protección de los derechos humanos. Para esto, el gobierno tiene a la Cancillería mexicana con un cuerpo de diplomáticos encargados de la política exterior. Hasta el día de hoy, tenemos claras algunas posturas en materia internacional. Por ejemplo, la relación con los gobiernos de América, la actuación en foros internacionales, como la Organización de Estados Americanos, la OEA. Así es como la Cancillería mexicana, dirigida por Marcelo Ebrard, aplica los principios de no intervención y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Palabras simples. Significa que México no criticará de forma abierta a los jefes de Estado, aun cuando son señalados por llevar a cabo violaciones a los derechos humanos, negándose a participar en votaciones relacionadas con este tema. Como prueba de esta política exterior, pues está la presencia en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, de Miguel Díaz Canel, mandatario de Cuba, de Evo Morales, mandatario de Bolivia, de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos. En todos los casos, o en todos estos casos, los mandatarios y representantes están acusados, y no es menor el tema, de violar los derechos humanos, ya sea al interior o exterior de sus países, o de coartar la democracia. Además, el pasado 3 de enero, resulta que la representación mexicana no firmó el famoso documento de Grupo Lima, integrado por 13 países de América, en donde exigen otras elecciones en Venezuela y se imponen sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, veamos cómo está Caracas el día de hoy con las manifestaciones. Paréntesis de lo que estoy compartiendo. Cuando vinieron los invitados, cuando surgió la lista de invitados de quienes venían a la toma de protesta, en ese momento de Andrés Manuel López Obrador, dije, no viene ningún país importante. No quiero minimizar los países que vinieron, mucho menos una España, que nos ayuda mucho en el tema de comercio, pero pues no estuvo China, no estuvo Japón, no estuvo Alemania, no estuvo Canadá, no estuvieron países muy importantes que sí determinan y marcan esos eventos y esas presencias, las relaciones futuras con los nuevos gobiernos. No vienen a la toma de posesión. No hay un interés con ninguno de ellos.
el único amorcito representado en este nuevo gobierno es hacia Nicolás Maduro y hacia Venezuela. Si yo les digo, con la ovación que mucha gente, incluyendo a J. Cole, recibieron a Nicolás Maduro en México, se sorprenderían. Ovación de pie, ovación. Entonces, si ya no te quieres meter en el tema de una violación de derechos humanos, que deberíamos de tener una postura, punto. Deberíamos de tener una postura, entonces, luego no firmas tampoco lo de Grupo Lima. Y luego cancelas Davos, pues entonces tu política exterior quiere decir que significa verte el ombligo y tener relaciones con quien a ti se te da la gana y no con quien deberías en el mundo de la globalización. En todos los casos, los que vinieron, insisto, fueron acusados de violar los derechos humanos, ya sea al interior o exterior de sus países, y de no estar de acuerdo o de coartar la democracia. En contraste, gobiernos como de Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, pues sí condenaron a líderes de países latinoamericanos surgidos de movimientos de izquierda con acusaciones de las mismas acusaciones. El comes y te vas era, pues mira, no te voy a cerrar las puertas del país, llegas, comes y te vas porque no quiero que te quedes más tiempo. A lo cual, pues acuérdense de aquel tema con Fidel Castro y la consecuencia. Ahora, es importante el tema de la aplicación de la doctrina Estrada, que esa doctrina está desde 1930. La doctrina es la herramienta perfecta para la administración de Andrés Manuel López Obrador, porque le brinda cierta independencia frente a los intereses de Estados Unidos en América Latina. De hecho, gracias a esta doctrina Estrada, México puede convertirse en mediador ante las crisis de países latinoamericanos, como lo reconoció el subsecretario de la Cancillería mexicana, Maximiliano Reyes. Pero, también hay que reconocer que las sanciones impuestas por la OEA, por Estados Unidos o por otros países, a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, en nada han ayudado a los habitantes de estas naciones para mejorar sus condiciones de vida. Eso también es un hecho. No obstante, la doctrina Estrada no impedirá que México responda a compromisos internacionales con el objetivo de promover y revisar los derechos humanos tanto en el extranjero como en nuestro país. Es decir, palabras más sencillas, si no apoyas los derechos humanos, algo no huele bien. Algo quiere decir que quizá tú seas un interno promotor de la violación de los derechos humanos. Entonces, por eso es que muchos dicen, no, yo declaro que sí estoy a favor de que eso no exista. También está el otro lado de la moneda. Por ejemplo, Trump apoya el tema de el maltrato a derechos humanos, no violación en el caso de Venezuela, pero él lanza internamente en su país violación de derechos humanos. Entonces, es un doble discurso siempre que vale la pena reflexionar. El actual gobierno ya tuvo contacto con los exintegrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes para retomar, por ejemplo, la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por tal motivo, el gobierno mexicano no podrá recurrir a la no intervención si se realizan visitas, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, y tampoco va a poder descalificar informes de otras organizaciones internacionales, ya sean gubernamentales o no, que condenen actos violatorios a los derechos humanos, como el caso de Ayotzinapa.
¿Vemos los dobles discursos? Esto es bien interesante. Ahora, en caso de hacerlo, México perdería credibilidad frente al resto del mundo porque además se espera una respuesta del gobierno mexicano ante las caravanas de migrantes provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Los ojos del mundo, están ahorita puestos en México, esperando ver cómo es que logra responder a esta ola migratoria, si es capaz de garantizar los derechos humanos de estas personas que están huyendo de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia de sus propias naciones, cuál es la postura frente a la violación de derechos humanos en otros países. Pero esos ojos del mundo puestos en México, ¿qué creen? México no está en los ojos del mundo. Perdón. Los ojos del mundo están puestos en México, pero México no está poniendo los ojos en el mundo. Entonces, para comprender la política exterior del actual gobierno, pues es preciso analizar cómo será su relación, por ejemplo, con Estados Unidos. Un gran enemigo de Estados Unidos, nuestro vecino, ¿qué creen? Es Venezuela. ¿Qué mensaje le mandas a tu vecino si tú te estás hermanando con el país con el que trae bronca? Antes que con él. Aguas. Eso no le va a gustar al trompudo. No le gusta, de hecho, al trompudo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer cuando se trata de un país vecino, pero también acontecimientos históricos que nos unen a él? O, por ejemplo, esta interdependencia económica, financiera y de mercados laborales, pero sobre todo por los millones de mexicanos que viven allá. No podemos no voltear a ver a Estados Unidos. Insisto, los ojos del mundo están puestos en México, pero los de México no están puestos en el mundo. ¿Se podrá, te pregunto a ti que me escuchas y que en esta reflexión del periodismo de vida, ¿se podrá ser juez y parte? ¿Cómo es que el nuevo gobierno proveniente de la izquierda podrá equilibrar su política exterior entre la no intervención y los diferentes sectores que nos unen o hacen dependientes a México y Estados Unidos? ¿Cómo le vamos a hacer con ese tema? Es muy importante. Al mundo le gusta, y qué bueno, la congruencia. Tú puedes tener una mano diplomática con Corea siendo Estados Unidos, pero definitivamente tienes que negociar con Alemania. No te queda de otra. Si es que quieres estar en la tocada. Claro. Nosotros venimos de la posibilidad de ese gran esfuerzo de Ildefonso Guajardo y demás, de un tratado entre Canadá y Estados Unidos, que lo ideal sería estar negociando también con China y con Alemania, y no pensar que nuestras futuras negociaciones van a ser con Bolivia, con Venezuela o con Nicaragua. Porque pues estamos negociando con los bananeros, ¿no? Y los rateros, y los corruptos, y los criminales, y los que no respetan los derechos humanos. Entonces, ¿dónde estaremos parados en ese sentido? Muy importante las políticas exteriores. De ahí depende todo, depende la inversión que haya en México, dependen los tratados comerciales con México, depende el crecimiento con México y de México, depende los puestos de trabajo, depende que traigan dinero o no lo traigan. Porque si lo hablamos de manera muy sencilla, vamos a darle dinero a los ninis sin hacer nada. Pero ¿no estaría mejor traer muchas empresas para que inviertan y los ninis tengan trabajo? Ganado, pues, no regalado. Claro, sí. Foco rojo esto, ¿eh? Es muy importante y hoy vamos a hablar de eso, mi querido Emilio. Sí, que prácticamente, Fer, buen día a todos, es cuál es el reto que se pone a partir del 1 de diciembre
porque antes de ese día, evidentemente estábamos hablando de muchas especulaciones que se tenían que hacer en la política exterior, pero ya arrancó la nueva administración. Entonces ahora la pregunta es, después de estos días, ¿hacia dónde están dirigiendo esta política exterior, como tú bien dices? O sea, no estamos siendo partícipe de las grandes economías. Estamos negociando con economías o igualitarias o inferiores a la de nosotros. Entonces, así no podemos esperar crecimiento. Bolsonaro dijo una cosa muy interesante, y miren que ese es de derecha, 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 en serio. Porque aquí no sabemos si la derecha tiene un poco de Echeverría, de los 70. O sea, no sabemos si esa derecha tiene esa izquierda o esa izquierda es de centros. Anda Claro, un poco revuelto el huevo. Tirando bandazos. Exacto, anda un poco revuelto el huevo. Pero me parece muy importante que Bolsonaro, que tiene este extremo, dice, si México no quiere, pues nosotros sí queremos, ¿eh? Claro. Yo sí quiero con otras partes del mundo. La ausencia de Davos es fundamental. Porque lo que hemos dicho aquí, si no vas este año, ya no va a importar si vas el próximo o el que viene. No es tema. Uno no va a pasear a Davos. Uno va a sentarse con los empresarios de todo el mundo, que por eso existe Davos. Claro. Es una reunión de empresarios, de oportunidades, de economía, de libre comercio, en fin, es una oportunidad muy importante para todos los países que acuden. Además, los proyectos que se sientan en la mesa no son anuales de, bueno, para el próximo año o este año vamos a firmar. Es más bien, firmamos para los próximos 10, 15 años el crecimiento de una economía, una perspectiva de mercado a largo plazo. Entonces, de ahí vale la pena precisamente sentarse con este tipo de economías. Bueno, vamos a hablar de eso, el flaquiguapo y mucho más. Mucho más que compartir aquí en ¿Qué tal, Fernanda? La invitación a que se queden. Pie derecho.